Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 7. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Lo vamos a comenzar en Caracas y vamos a comentar el temblor de 4 grados y algo que sacudió eh, la capital de Venezuela la semana pasada. Esto por dos razones. La primera es que las informaciones que empezaron cursándose después del sismo es que no se presentaron mayores daños. Y después nos fuimos enterando que efectivamente sí existieron daños. Y existieron daños y empezó también un proceso de demolición de edificios en la urbanización El Morro, construida a través de la misión Gran Vivienda Venezuela en Petare, al este de Caracas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una reflexión sobre esto? En primer lugar, porque si ese sismo llega a 6 o pasa de 6, se ha dicho que el 80% de las viviendas en Caracas y del interior del país, por cierto, son autoconstruidas. Autoconstruidas. Si un sismo pasa de 6, es terremoto y se considera entonces una devastación sobre los urbanismos que están desarrollados por la vía de la autoconstrucción. Pero es que estamos hablando de unos edificios que construyó el gobierno a instancia de convenios con otros gobiernos como el de Irán, Bielorrusia, China. Estamos hablando de contrataciones a donde excluyeron a los venezolanos y entonces encontramos que estos edificios que no han tenido por qué caer, ni agrietarse, ni perder el eje vertical, lo perdieron, se hundieron, se doblaron. ¿Pero y cómo se van a doblar si está hecho con normas de ingeniería? Bueno, es ahí donde está el problema. No tenían las normas de ingeniería. ¿Qué establece, qué establece la ley venezolana? La ley venezolana sobre los constructores establece una política que se llama la responsabilidad decenal. Un constructor hace una casa o hace un edificio y ese constructor es responsable por esa obra para responder en caso de daños estructurales hasta por 10 años después de construido. Entonces nosotros encontramos que los edificios de la Misión Vivienda en Caracas se doblaron, están demoliéndolos, pero yo no escucho al Contralor General de la República hablar de la investigación sobre estos episodios. Sobre estos episodios no escucho al gobierno hablar, ni solicitar averiguación de la piratería con la que se construyeron estos edificios. Debo por demás señalar que estos edificios, por ser de reciente data, deben tener y deben contar con normas de resistencia antisísmica superior, por ejemplo, a los edificios que están en los Palos Grandes o en Altamira, que están construidos, bueno, desde la década del 50. Entonces, no es posible que los edificios más nuevos, los más recientes, hechos por el gobierno, entonces se caen con un temblor de 4 grados. ¿Dónde está la responsabilidad decenal? ¿Dónde están las nuevas normas que indican? Fíjese usted lo que indican las nuevas normas a nivel del mundo. Uno, que como consecuencia, por cierto, del calentamiento global, los periodos
de invierno y de verano van a ser muchísimo más extensos y más fuertes. El de verano con mayor el de verano con mayor sequedad y el del invierno con mayor abundancia de agua, inundaciones, etcétera. De hecho, previsiones para tomar a nivel de la vialidad, de las carreteras, de los puentes, etcétera. Esa cantidad de agua siempre va a ser superior como consecuencia de ese nuevo fenómeno que tiene que su consecuencia estar incluida en una política pública. Si sabes que ahora la abundada del río va a ser mayor siempre. Bueno, es que sucede igual con el caso de los temblores. Ahora son mucho más frecuentes los temblores que están superiores a los 4 grados. Y no es posible entonces que la normativa que se aplica actual no cumpla ni siquiera para aguantar 4 grados. Los expertos han señalado que si llega a 6 el 80% de las viviendas se caen, porque son autoconstruidas, frente al cual se ha venido advirtiendo desde hace años, tiene que existir una política del Estado, nacional, estatal y municipal, en el sentido de darle mayor resistencia sísmica a todas estas viviendas autoconstruidas, porque la tendencia es a que aumenten estos fenómenos. Pero bien, ¿cómo queda entonces el gobierno frente a esto? Las personas se quedaron sin vivienda, otra vez están diciéndole váyase para el interior del estado, y el gobierno, con una inmensa responsabilidad y una contraloría que debe actuar para verificar que esas contrataciones respondan porque en el primer temblor se cayeron los edificios. Hay una responsabilidad decenal por la que deben responder, pero el gobierno tiene que responder por la ausencia en el cumplimiento de las normas en la construcción por parte del gobierno. Que el gobierno, para no ir entonces a las alcaldías de oposición, porque ellos se creen por encima de todos, pues estuvieron por encima de las normas. Y las normas son para cumplirlas, precisamente para evitar desastres naturales, como el que sucedió en el Morro con los edificios de la Misión Vivienda. Se lo dejo en la mesa del análisis para que se entienda, uno, que hay que aumentar la capacidad de resistencia y debe ser política pública, municipal, estatal y nacional, aumentar las políticas de resistencia sobre todas las viviendas autoconstruidas. Dos, que no se pueden seguir saltando a la torera como lo ha venido haciendo el gobierno, que no le para a las normas de las alcaldías simplemente porque son de oposición y entonces ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, como hacen lo que les da la gana, ahí tienen unos edificios de papel, como unas barajitas, se doblaron estos edificios. Y por supuesto, establecer responsabilidad en el gobierno por pirata y el gobierno, la Contraloría del Estado tiene que estar, de la Nación, tiene que establecer responsabilidades decenales sobre las empresas que construyeron, cuánto se robaron. Bueno, vamos a ver, eso es lo que un gobierno en sana paz debería hacer. Una cosa es solicitar elecciones y otra cosa muy distinta es que se dé una transición democrática. Nosotros encontramos una declaración del gobierno de los Estados Unidos donde dejan claro que quieren ver una solución pacífica acordada por los venezolanos. Estados Unidos está diciendo que no van a dejar de lado la democracia en Venezuela ni van a permitir que desaparezca. De conformidad con ello, han entrado los temas de las negociaciones, sanciones, las encuestas obviamente que se manejan en Venezuela y en el exterior, habla de el hecho de que la crisis económica se resuelve es precisamente con respuestas de carácter democrático. Y de esa manera entonces el gobierno de los Estados Unidos insiste y le sale al paso
también a declaraciones del gobierno de Venezuela de que se quiere buscar una intervención militar, etcétera. Lo cierto es que el gobierno insiste, de los Estados Unidos insiste en que la solución en Venezuela tiene que ser democrática. Y dice, esa solución democrática tiene que dársela a los venezolanos. Y dicen, nosotros estaremos para respaldar las soluciones pacíficas a la crisis venezolana. Bueno, y esto es verdad, bueno, esto es un saludo interesante, pues Estados Unidos quiere una solución pacífica porque nadie quiere soluciones violentas, ¿verdad? Y la única salida en este sentido es obviamente una salida de carácter electoral. Pero ¿estamos nosotros cerca de una transición democrática? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Andrés Cañizales hace días escribió en elestimulo.com una reflexión sobre esto y la quiero traer a colación para que entendamos en dónde estamos hoy, en dónde estamos hoy y no hagamos del discurso de que las dictaduras salen con votos porque las comunistas no salen con votos. Y lo voy a explicar rápidamente. Ayer les comentaba el modelo cubano. En el modelo cubano no hay sistemas de partido, en esta constitución bolivariana no hay sistemas de partido. Hay una concepción del voto, por ejemplo, donde el voto premia a un buen gobernante o lo castiga, sacándolo. De hecho, la constitución bolivariana incorporó un elemento novedoso en el tiempo de la democracia, por así decirlo, que es la revocación del mandato. Precisamente cuando un gobernante es malo, pues lo sacas antes de tiempo. Y de esa manera establece el voto una relación entre la oferta y el cumplimiento de la Constitución frente al ciudadano, que al final va a valorar si sigue o no sigue en el puesto. Ahora bien, hay modelos a donde existe democracia, pero ese voto no es capaz de hacer cambiar las cosas. Es exactamente el caso del Estado comunal. Si el Estado comunal en los términos como está escrito en la ley lo plantean finalmente en la Constitución, el voto no será capaz de cambiar el modelo, como pasa en Cuba. En Cuba hay instancias, pero la centralización, la responsabilidad funcionarial en otros entes que no son exactamente los que tienen que rendirle cuenta a un pueblo, porque eso funciona en unos modelos, pero no en otros, entonces el voto pierde esa esencia de que elige pero mide eficiencia. En el caso que nos ocupa, si esta constituyente declara que la finalidad de la sociedad es la construcción de la sociedad socialista como un fin del Estado, pues es obvio que todo lo que no sea socialista es ilegal, es inconstitucional. Entonces, nuestro problema hoy es saber que nuestro adversario piensa, crece en un tablero de juego a donde no está la oposición. Estamos en tableros asimétricos y es por eso que nunca nos encontramos en el mismo punto. Hay que entender al gobierno para poderlo enfrentar y uno de los errores de la oposición es que no lo entiende. Uno de los errores de la oposición es que no lee los materiales por donde el gobierno se orienta. Y es ahí entonces cuando uno dice, si el gobierno está presionando a la MUD para que reconozca la Asamblea Constituyente y el gobierno como contraprestación entrega la elección, pone la elección de gobernadores con fecha, pues entonces, ¿qué está haciendo? Simplemente está haciendo que la oposición se desdiga de lo que ya dijimos, que esta constituyente era ilegal e inconstitucional desde su convocatoria. Ahora, pero para el gobierno le interesa ese paso para desmarcarse de la crítica internacional que con mucha fuerza se está haciendo. La comunidad internacional entiende que este es un gobierno totalitario
que no tiene intenciones de democratizarse, por eso le piden de forma permanente elecciones. El gobierno sigue controlando la riqueza nacional, la Fuerza Armada, pero esa presión internacional no es decisiva sola para lograr una transición democrática. No lo es. Y entonces ahí es donde viene la otra parte del tema. Nosotros movilizamos como sociedad más de 7.600.000 venezolanos el 16 de julio en un rechazo contundente frente a una constituyente que quedó deslegitimada como consecuencia de esa acción. Y el gobierno, en contra de todo pronóstico, culminó haciendo el fraude constituyente y montando la constituyente. La protesta no se hizo esperar. Después del 16 se incrementó la lucha política en la calle, precisamente para resquebrajar la unidad monolítica que el gobierno ha venido ofreciendo, uno, dentro del chavismo. Y a pesar de que la fiscal Luisa Ortega se abrió y estaba previsto quizás que otros chavistas se abrieran, no se logró, no lo hicieron. La unidad gobierno-fuerza armada se mantuvo monolítica, y ahí entonces tenemos que decir que no se pudo quebrar, esa grieta no se pudo agrandar, esa grieta no se profundizó. Lamentablemente la protesta no logró el objetivo que se quería. Por otro lado, estamos entonces en una realidad de 4 meses de protesta de calle que terminó en un congelador. Ahora bien, ¿por qué es indispensable hablar de esto? Bueno, para que entendamos que el gobierno siempre va a jugar con su tiempo. El tiempo del gobierno es 2 años. 2 años, que es lo que la constituyente se dio. Ahora bien, es bueno que también tengamos claro lo siguiente, porque yo veo precandidatos presidenciales en campaña. Aquí no hay elecciones de presidente. No hay elecciones de presidente. Por una elemental razón. La Asamblea Nacional, que se erigió con poderes supraconstitucionales, va a establecer que esta nueva ratificación de Maduro es el inicio de un nuevo proceso. Perfectamente lo puede hacer, así como puede recortar el de la Asamblea Nacional. Entonces, aquel que crea que la jugada es electoral esperando la elección presidencial está equivocado. Está equivocado. Si alguna cosa carece de sentido a veces en los mensajes de los candidatos a gobernador, es creer en el cuento conforme al cual vamos a lograr el desarrollo agrícola, turístico, etcétera, cuando eso ya no son ni siquiera competencias de las gobernaciones. Y da un triste espectáculo, y tengo que decir lo que en el Táchira sucede. Es un triste espectáculo el que a veces dan los candidatos, y tengo que ponerlo en la mesa del análisis, porque a la sociedad se le puede vender la necesidad de un proceso electoral, la necesidad de acudir, de acompañar un proceso electoral, pese a todo lo que ha pasado, pese al cuestionamiento que la sociedad tiene. Y tiene un cuestionamiento porque aquí se cambió la huelga general y la gente no supo cuándo se cambió la huelga general por elecciones regionales. Vamos a estar claros en eso. Aquí a la gente no se le dijo cuándo cambiamos 350 y 355 por elecciones regionales. Y sin dar explicaciones se cambia la seña y se quiere que la gente continúe detrás de la oposición con la seña que la oposición haga. Y la gente pues también tiene derecho a que se le hable con claridad sobre los temas políticos. Ahora bien, estamos obviamente en el marco de un proceso cuya recta final es el domingo, en el proceso de elección de primarias, en un proceso de gobernadores que el gobierno todavía no ha dicho cuándo va a ser.
Pero entonces nosotros encontramos estos dislates. En un partido, en COPEI, por ejemplo, COPEI hace un proceso electoral interno con dos candidatos. Gana un candidato y el candidato que pierde, en lugar de asumir que perdió un proceso interno, entonces sale a apoyar un candidato distinto al que su propia conducción y militancia política determina que debe apoyar. La gente empieza a suponer, obviamente, que ahí existen negociaciones a futuro. El candidato que le ofrece al otro, véngase conmigo, yo le doy tal cosa, y hace entonces la ruptura después de haber sido precandidato en un partido que se supone entonces es un dirigente fundamental, y entonces lo que propicia es la ruptura de una organización que debería ser monolítica y entonces empieza a no serlo y empieza a dar un espectáculo de esta naturaleza que en lugar de sumar votos lo que hace es restar, porque entonces la gente lo que mira es que hay un vulgar negocio. Entonces, el candidato que pierde el proceso interno se abre después a apoyar a uno distinto al cual con él compitió. Es más, el candidato que recibe el apoyo ni siquiera debería recibírselo, porque eso es una conducta antiética, que después de haber participado en un proceso electoral de un partido, se abre para apoyar una candidatura distinta. Eso habla mal de la vida y del ejercicio político. Es tan cuestionable como el que lo recibe como el que lo negoció para que se hiciera. Pero igual, la mesa tiene un defecto de fábrica y es el caso de estar pidiendo plata para el proceso primario. Si aquí se acordó en el caso del Táchira que a una de las candidatas, a Virginia Vivas, no se le iba a cobrar, ¿cómo la excluyes después porque no tiene dinero? Si es que con los que con los que ya han pagado está suficientemente pagado el proceso electoral, entonces no puedes excluir a nadie simplemente porque no se pague. Eso no tiene ningún atisbo democrático dentro del sector de la oposición, por favor. Es detestable esa situación, totalmente detestable. Y entonces estos son los ejemplos con los que no se construye frente a un adversario que sabe que es lo que quiere. Bueno, visto las cosas así, concluyo entonces el segmento diciendo, el gobierno de los Estados Unidos quiere una solución pacífica y la solución pacífica son las elecciones. Una transición democrática es lo ideal, pero ¿cuándo va a suceder? Entonces viene la otra parte del problema. ¿Nosotros seguimos esperando elecciones para cuando convoquen o nos organizamos para exigir soluciones en el corto plazo que pasen por las elecciones que deban convocarse? Porque, insisto, si aquí se está esperando una elección presidencial para lograr el cambio, eso no va a llegar. Y no va a llegar porque la constituyente no tiene apuro, nadie la apura. Este es un barco que no encuentra sino un mar de tranquilidad en el país, entonces no tiene sino la comunidad internacional que la presiona para que busque salidas democráticas en un mar sereno que tiene, que es el mar interior de Venezuela, como consecuencia del enfriamiento de la protesta. Bueno, para que no vaya a quedar duda tampoco sobre la fecha de las elecciones, es importante dejar claro lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral reveló la fecha de las elecciones regionales en un documento filtrado. En la página web colocaron dos documentos donde señalaba que las regionales serían el 15 de octubre, pero resulta que después quitaron los documentos de la página web. Vale decir, después que lo publicaron, quitaron el documento de la página web que decía regionales el 15 de octubre. El Consejo Nacional Electoral pues todavía no ha dado respuesta ni siquiera de qué pasó con estos documentos que había colocado en su página, cuyo titular es 15 de octubre, elecciones regionales,
y ahora esos documentos y por supuesto pues desaparece también el tema que tiene que ver con eh, la fecha de la elección de las elecciones regionales. Bueno, el gobierno con esto ha jugado de la manera como ha querido, vale decir, sin tener fecha pública convocada por decreto de elecciones regionales. No obstante, hizo que los partidos presentaran sus candidatos sin posibilidad de sustitución, solamente por vía de adherir. Cuando yo renuncio a la candidatura, me adhiero a la otra. Bueno, y la Asamblea Nacional Constituyente ha dicho que va a inhabilitar candidatos, lo cual indica que si un candidato queda inhabilitado, después del proceso primario no tienen cómo sustituirlo. No tienen cómo sustituirlo. He ahí entonces el drama de aceptar participar en elecciones cuyas normativas las van haciendo en la medida que va pasando el tiempo. Entonces fíjese, y con esto termino. El domingo son las elecciones primarias en todo el país. Todos los candidatos están formalmente inscritos en el Consejo Nacional Electoral. El domingo ganará un candidato o una candidata, en el caso del Táchira, ganará, y entonces el lunes los partidos tienen que retirar sus candidatos y esas organizaciones políticas adherirse a la candidata que gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si sobreviene una inhabilitación? Que ya no es posible sustituir candidatos. Fíjese la trampa a donde nos monta el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, así fueron aceptando las reglas del juego y en ese juego al ciego es a donde andamos. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga, los quiero mucho. Muchísimas gracias.